1.200 millones de dólares llegarían al Ecuador provenientes del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales para cubrir el déficit fiscal y reactivar la economía del país. Para analizar este y otros temas, hemos invitado esta mañana al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Luisa? Gracias por la invitación. Ecuador sería el país 37 de 36 que tienen ya asegurados 183 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Se le daría la facilidad extendida de este préstamo, que en el caso específico del FMI bordearía los 4.200 millones de dólares. La negociación hecha de acuerdo a los términos en que se han señalado, al 5% de interés y 30 años plazo, ¿es la conveniente o pudimos haber negociado mejor? Los recursos entran en buena cantidad, es un monto adecuado, un plazo adecuado, una tasa razonablemente buena, que es la tasa que usualmente tienen las multilaterales. El tema acá es conocer las condicionalidades. Es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno en estos 3 años para ir ajustándose para poder recibir la totalidad de los recursos? Eso es lo que falta que nos informen todavía las autoridades económicas. El tema de los recursos, de los 10.276 millones de dólares en total, con estos 5 o 6 multilaterales, van a entrar 4.700 millones en el año 2019 y seguramente buena parte de estos recursos van a servir para pagar vencimientos de deuda que están ocurriendo en este año por el orden de 5.300, pero en general lo que nos falta son las condicionalidades que tenemos que como país que implementar. Es decir, cuáles son los compromisos que asumimos los ecuatorianos. Sin embargo, y aun cuando no han sido del todo claras las autoridades, yo me he permitido, recogiendo algunos datos de la prensa a propósito de este punto que usted señala y que es importante, de cuáles serían parte al menos de esos compromisos o los derroteros. Dice, impulsar la competitividad y la creación de empleo, proteger a los pobres y a los más vulnerables, fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización y mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Resume aquello lo que el gobierno pudiera o debería hacer o a lo que se comprometería para poder recibir esos recursos o no? Son las líneas generales macro, pero en el detalle, es decir, ¿habrá un aumento del IVA, sí o no? 2 puntos, 3 puntos o ningún punto. ¿Conviene incrementar el IVA? En momentos de recesión como la que estamos atravesando no es conveniente. Sin embargo, necesitamos también los recursos. Ya tendrá que el gobierno hacer este equilibrio, porque tendrá que ver si es que el gobierno elimina, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas y deja puesto algún tema de impuesto a valor agregado, o elimina algunos otros impuestos que están causando más ruido. Un elemento que también seguramente forma parte de la política para el futuro tiene que ver con los subsidios a los combustibles. Hoy día hemos ya levantado subsidios en la gasolina super, algo en la gasolina extra y algo en el diésel. Sin embargo, cuando uno mira y lo que el Fondo Monetario está hablando con el Ecuador, que dice vamos a tratar de medir en lo que se llama la balanza no petrolera, y donde se incorporan los subsidios, es decir, van a estar observando muy fuertemente el comportamiento de los subsidios de los combustibles. 2 puntos de los que sí adelantó el ministro Martínez a propósito de estos compromisos que deberá acometer el Ecuador para poder recibir esa liquidez. Se buscarán reformas legales para fortalecer el Banco Central, de allí que hace un llamado a la Asamblea Nacional para que dé luz verde a la aprobación de las leyes que van a ser enviadas por el Ejecutivo, 1. Y el segundo, ampliación o aplicación de un proyecto de simplificación tributaria para mejorar la recaudación. En el primer punto, economista Ortiz, ¿cuáles son o qué tipo de leyes son las que deben implementarse para poder fortalecer el Banco Central? Sí, cuando arrancamos la dolarización hace más de 19 años, el Banco Central tenía lo que se llamaba el sistema de 4 balances, en donde la Reserva Internacional cubría los pasivos del Banco Central. Eso estuvo vigente y equilibrado hasta el año 2008, hasta noviembre. Luego se desplomó hasta niveles del 40%, es decir, 40 centavos de reserva y 100 centavos de pasivos, y se cambió la ley, se eliminaron los sistemas de 4 balanzas allá por septiembre de 2016. La foto actual te dice que el 25 centavos tienes como país en reservas internacionales y tienes unos pasivos de 100 centavos. Eso es lo que el Banco Central, seguramente con la reforma que plantea el Ejecutivo, va a tratar de retomar.
los sistemas de los 4 balances, lo cual es tremendamente positivo, para que no ocurra que el gobierno le eche mano a las reservas internacionales. Y cuando hablamos de simplificación de proyectos tributarios para incrementar las recaudaciones, ¿eso se puede traducir en incremento de tributos o más bien reducirlos? Eso es más bien es eliminar algunos impuestos. Okay. Pensemos, el impuesto verde no tiene sentido ahora que estamos con la gasolina a precios internacionales. No tiene sentido algún tipo de impuesto que recauda muy poco y que quizás sea más caro controlarlo que lo que se recauda. Es decir, habrá que buscar. Y para eso ya vino y estuvo acá una misión del Fondo Monetario hace más de un mes haciendo el estudio y presentándole al gobierno los elementos que deberían ser excluidos de impuestos y tratar de sustituidos por otros. Economista, vamos un poco más allá. Usted fue ministro de Finanzas. La adopción de este tipo de medidas y la llegada de estos recursos por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, ¿verdaderamente van a sacar al país del marasmo y del atolladero económico en el que se encuentra? O más bien, como dicen otros sectores opuestos al FMI, a este tipo de soluciones, es más endeudamiento y más carga para el Ecuador. Primera cosa, si toma como país 4.200 millones que entran en este año de los multilaterales y me sirven para pagar quizás 3.500 millones de dólares de vencimientos de deuda, por ahí no hay un incremento en el endeudamiento porque estoy pagando buena parte de la deuda. Okay. Quizás lo que sube de deuda es la tercera parte, por ahí quizás unos 1.000 millones de dólares. Bien. El Fondo Monetario ha planteado que después de este financiamiento, Ecuador ya no tendría necesidad de ir a los mercados internacionales. ¿Qué está tratando de decirse en esa afirmación? Está diciendo que va a haber un ajuste fuerte en el tema del gasto y seguramente lo que falta ajustar es el gasto corriente. Por lo tanto, el gobierno lo que está tratando de hacer es por dos lados. Uno, recortar el gasto corriente, otro, tomar recursos en mejores condiciones, bajar el déficit fiscal y también bajar el riesgo país. Es decir, sin el apoyo del Fondo Monetario va a ser muy difícil bajar el riesgo país y nos hubiera tocado como país volver a financiarnos a niveles del 11% como los últimos 1.000 millones de enero. Economista, me queda claro, en lo que concierne a la reducción del gasto público, mire usted este titular de prensa. Ningún ministerio ha publicado su reporte de austeridad del año pasado. Únicamente la Presidencia, Sercop e Inmobiliaria informaron su reducción del gasto. Esto en cumplimiento a una disposición del Gobierno Nacional del presidente Moreno. Si seguimos con esta actitud, no vamos a reducir el gasto público, ¿o no? Así es. El año pasado se esperaba reducir una cantidad de recursos en gasto de nómina y más bien crecieron como 400 millones de dólares. Este año el gobierno está volviendo a decir, ajustemos la nómina en unos 300 millones y ahora con el apoyo del Fondo Monetario y en el programa del Fondo Monetario seguramente el ajuste va a ser mucho más fuerte. Pero entonces eso es lo que el Fondo Monetario aporta al país. Aparte de recursos, una política muy firme, muy fuerte para tratar el gobierno que se ajuste. Porque si no se va ajustando, el gobierno queda fuera del programa. Si no hacemos los ajustes internos, si no cumplimos con esos compromisos, de nada valdría recibir esos recursos. Los recursos entran de forma trimestral al país y se evalúa de forma trimestral el programa. O sea que podríamos quedarnos fuera si no hacemos los ajustes pertinentes. En el pasado el país ha tenido más de 18 programas con el Fondo Monetario, muchos de los cuales no se cumplieron. Este acá debe ser un programa que arranque y que termine. Y se evalúa trimestralmente y se recibe de forma anual partido en 3 de esos 4.200 millones. El presidente de la República, a propósito de este tema y de esta negociación, ha dicho que el Ecuador ha recuperado la confianza, ha recuperado la credibilidad, ha salvado la dolarización y que hemos recuperado la democracia. ¿Coincide usted con las expresiones del primer mandatario? Eso es buena parte de política, lo que le corresponde al gobierno decir. Lo que nosotros tenemos que verlo como analistas es que es una boya de salvación para el país para poder tener recursos que no se le estaba dificultando conseguir y al menos marcar un norte de ajuste para que la gente crea en el ajuste, porque lo que estaba ocurriendo es el gobierno iba muy tibio en los ajustes y no pasaba ningún mensaje. Y es claro que no pasaba mensaje porque el riesgo país, en vez de bajar, estaba pegado en los 800 puntos. Hoy día, tras el anuncio, ha bajado el riesgo país a niveles cercanos a 650 puntos y debería seguir cayendo, ojalá de aquí hasta el fin del año, por debajo de 400 puntos. ¿Vamos por el camino correcto entonces, de momento, hacia esa ansiada reactivación económica? No hay reactivación económica, lo que hay es ajuste. Bien. Más bien al principio el ajuste va a traer un freno económico fuerte en el año 2019 para tratar de rebotar para el año 2020. Es decir, no podemos pensar en ajuste económico y al mismo tiempo crecimiento económico. Lo que podría ocurrir es, el gobierno se ajusta, mejora condiciones de financiamiento y el sector privado se vuelve a enchufar para tratar de que el sector privado sea
lo que dinamiza la economía. El dinamizador de la economía a través de la creación de nuevas plazas de trabajo. Y financiamiento internacional para tratar de ir a nuevos proyectos y tratar de dinamizar el empleo también. ¿Prestamistas o socios estratégicos? ¿Cómo debemos ver a los organismos internacionales con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza? Es un prestamista que nos aleja del chulquero que teníamos antes, que era el mercado internacional, que nos da plata muy alta como consecuencia de que ellos nos veían como un país que no iba a poder pagar el endeudamiento. El Fondo Monetario te pasa el mensaje de que ahora, ajustándote, vas a poder volver a pagar los recursos que pides prestados, y entonces ese chulquero volverá a tener tasas de interés mucho más baratas. ¿Es ley de la economía entonces? ¿Debemos ajustarnos bien el cinturón para luego, más allá, poder ver la luz al final del túnel? Era insostenible tener como desde el 2013 déficit fiscales arriba de 5.000 millones de dólares. En los últimos 5 años hemos tenido déficit fiscal por más de 25.000 millones de dólares, que implica deuda por más de 25.000 millones. Eso es insostenible. El gobierno del año pasado hizo un esfuerzo, bajó el déficit fiscal a 3.300. Para este año el déficit fiscal podría estarse ajustando inclusive por debajo de los 1.500 millones, lo cual pasa un muy buen mensaje para el mundo. Para finalizar, con este escenario, ¿qué país le dejará el gobierno del presidente Lenín Moreno si cumplimos con los compromisos que nos obliga el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales a su sucesor después de 2 años? Corregido el ajuste, reforzado el Banco Central, con algo mucho más fuerte y sólido en reservas y con el arranque del crecimiento económico. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. A usted, Luisa. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, haciendo un análisis de la coyuntura económica actual, y ha sido muy claro. De ajustarnos el cinturón casa adentro, seguramente podremos ver mejores días, reactivación económica más adelante, después del 2020, y por supuesto unas mejores condiciones para el país y para quien suceda al presidente Moreno después de los próximos 2 años. Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.